No. Que puntualidade, son as 8 en punto, eh? Vou a usar o micrófono. Bueno, moi boas tardes a todos. Como se dice, abrimos a sesión. Trátase de unha homenaxe que a Academia Galega de Belas Artes, en colaboración co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, está a tributarlle ao noso compañeiro arquitecto Xosé Barbó, que hoxe se cumplen, bueno, hoxe, este ano se cumplen 100 anos do seu nacemento. Este acto vamos a repetilo, vamos a decir así, en Vigo, a súa cidade de nacemento e de traballo, e vamos a incorporar a dous novos ponentes, tres novos ponentes, que van a ser Alicia Garrido López de la Osa, aquí presente, amigo de Barbó. Alicia Garrido ainda non o dixe, pero é a súa biógrafa, amiga, ten un magnífico libro editado pola Fundación Barría dedicado á personalidade e á obra de Barbó. E ademais deso, contamos que tamén poda participar alguén da familia, concretamente o seu fillo arquitecto, non? En primeiro lugar, tamén quero disculpar a ausencia da decana do Colexio de Arquitectos de Galicia, que tiña que participar hoxe, que por razóns de compromiso non puido estar presente. Bueno, neste acto xa nos vedes, vai a participar César Portelo, académico recientemente ingresado como académico de honra, Manolo Gallego, tamén arquitecto de honra desta academia, Jaime Blanco, arquitecto e autor dunha tesis doctoral sobre a obra de Barbó, e eu mismo como representante da academia. Teño preparado un breve texto que vou a permitir leerlles. As Sin Sombrero era o nome polo que eran coñecidas un grupo de mulleres artistas españolas entre 1898 e 1914 polo xesto de quitarse o sombreiro, o chapeu, en público. Un día, no Madrid dos anos 20, Federico García Lorca, Salvador Dalí, Margarita Manso e Maruja Mayo pasearon pola Porta do Sol quitándose o sombreiro. Esta actitude transgresora pretendía romper a norma e, en ausencia da peza que tapaba a cabeza, liberar as súas ideas e as súas inquietudes. Maruja Mayo explícao da seguinte maneira: un día ocurreusenos quitarnos o sombreiro porque dicíamos que parecía que estábamos a conxestionar as ideas e, atravesando a Porta do Sol, apedreáronos chamándonos de todo. Esta anécdota ven a conto, seguramente, polo que vou decir a continuación. En plena ditadura de Primo de Rivera, nunha España aínda pechada e de costas ao mundo, este xesto de quitarse o sombreiro convirteunas en rebeldes. Non teño dúbida que Barbó encomiaría esa actitude. El sempre se mantivo fiel aos seus principios éticos, moi arraigados na súa personalidade, aos que nunca renunciou, e mostrou a súa rebeldía liberando as súas ideas e as súas inquietudes co seu traballo, sen someterse aos servidumes, imposicións e limitacións que o exercicio da profesión entrañaba naqueles anos. Pode dicirse que a súa obra é parte do seu compromiso ético. A súa exquisita e sólida formación humanística e filosófica, isto tomando palabras precisamente do libro de Alicia Garrido, que aquí nos acompaña hoxe,
A súa sólida formación humanística e filosófica conduciulle a uns principios éticos que lle guiaron na procura do ideal ao longo de toda a súa trayectoria arquitectónica e estiveron sempre presentes na súa conduta personal. A súa integridade personal e profesional era tan forte, tan consistente e tan vigorosa que no ano 1992 chegou a propoñer que no novo plan de estudos da Escola de Arquitectura da Coruña se incluíse unha materia obligatoria de ética, cuestionando que os arquitectos soubesen valorar adecuadamente os aspectos éticos da súa actividade. Pode dicirse, en consecuencia, que a súa obra é parte do seu compromiso ético. Xosé Barbó foi socio fundador e directivo da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, ADEGA, en 1974 e presidente entre 1979 e 1980 da agrupación. Foi decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia entre os anos 76 e 79, institución da que foi tamén cofundador en 1973. Tamén cofundador do primeiro Seminario Internacional de Arquitectura Contemporánea en 1976, fundador do Museo do Pobo Galego ese mismo ano e patrón do mesmo, vicepresidente do Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España en 1977, membro do Seminario de Estudios Galegos desde 1982 e profesor da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña. Foi un arquitecto erudito, un humanista filósofo da arquitectura, investigador do comportamento dos materiais e do equilibrio entre masa, a luz e a cor. Do mesmo xeito que Antonio Palacios, e este é un texto que escribeu Alicia Garrido na páxina da Real Academia da Historia Española, investigador do comportamento dos materiais e do equilibrio entre a masa, a luz e o cor. Do mesmo xeito que Antonio Palacios investigou cos materiais propios do país, empregando na súa arquitectura o granito, rosa e flis de porriño en forma de pastas, Xosé Barbó utilizouno tamén en forma de pastas que chegarán a ser un dos seus signos distintivos. Como diseñador e inventor, patentou unha amplia gama de mobiliario, de escaleiras de moi variados modelos, de diferentes tipos de persianas e dun eficaz sistema de ancoraxe para os aplacados de pedra en fachadas transventiladas. En 1988 foi recoñecido entre os 50 mellores arquitectos de España e a súa obra foi obxecto das teses doutorais e de reiteradas publicacións en libros e revistas nacionais e estranxeiras, para quitarse o sombreiro. E xa non vou decir nada máis, tiña aquí máis escrito, pero como somos moitos a falar, será mellor reservarse por se hai motivos para máis adiante. Cedo a palabra, por tanto, a César Portela. Moi boas tardes. No ano 1993, Xurxo Lobato, que dirixía unha sección no dominical da Voz de Galicia denominada Galegos na Escaleira, me pediume unha breve semblanza do arquitecto Barbó, na que eu decía o seguinte: os homes adoitan dar resposta aos enigmas do mundo a través da arte ou por medio da ciencia. Xosé Barbó fano utilizando ambas as dúas. Ele é a un tempo un artista e un científico. A súa seductora personalidade e a súa amplia obra no eido do romanticismo como ao da ilustración. Barbó é un galego que esnaquiza o tópico do galego e a escaleira. Situado nunha delas, ninguén pode dubidar sobre se sube ou se baixa. Sempre sube, e cando fai por unha proxectada por el, vai como de seguro, porque os chanzos, o relanzo, a barandiña ou o pasamáns, a máis dunha perfecta xeometría, estarán magníficamente construídos. O ascenso de Pepe Bar pola escaleira da vida só é comparable ao Petrarca ao Mont Ventoux
o magnífico descenso por aquela escaleira de Gloria Swanson perante os abrallantes ollos de Bram Stoker e demais compañeiros do reparto naquela sonada secuencia da non menos célebre película de Sunset Boulevard. Pepe Bar, diante dos atónitos ollos de cantos seguimos a súa vida e a súa obra, sube e segue a subir sen parar, con firmeza, sin vacilacións, nen concesións, pola escaleira sin fin que ven sendo a arquitectura verdadeira, aquela que se afasta por un igual da mesquiña especulación económica e da gratuita e baldeira especulación cultural, aquela que síntese de forma e función de sentimento e razón, aquela que tenta dar resposta á caída ás fontas necesidades vitais. De aí que se faga tan difícil elaborar un discurso coherente sobre a arquitectura en Galicia sin falar e moito das arquitecturas de Pepe Bar. O seu aparente despiste, no fondo, non é senón lucidez pouco común que lle ten permitido e decote por diante, como demostra por poder só un exemplo aquela súa ponencia ao 13 Congreso da Unión Internacional de Arquitectos celebrado en México, da que con 15 anos de adianto vaticinaba a caótica e sumamente crítica situación mundial de hoxe en día e propoñía solucións. Pepe Bar é un deses poucos seres privilexiados que sempre miran cara arriba e ao futuro. Porén, se algunha vez se fixese cara abaixo ao pasado, tamén podería sentirse satisfeito. Atrás deixa unha estela longa e ancha, plena de paixón e de sutileza, de audiencia e de dulzura, de colorido e de elegancia, semellante, como din os que o viron, a cola da ave do paraíso. Detrás del fica unha obra importante e unha vida exemplar, cheas de estética e de ética, para disfrute e admiración de todos nós. Hoxe en día, lendo isto, penso que me quedei corto, pero de alguma maneira resumen o que eu penso e seguiré pensando de Pepe Bar, unha persona exemplar. Non sei se me escoita ben. Vou ler unhas notas que teño escritas. Son cortas, pero intensas no pensamento. O sea, que se compensa unha cousa con outra. Espero que o entendan. Agradezo aos organizadores que me convidaron a homenaxe. Eu sinto-me moi honrado de estar hoxe aquí recordando a Pepe Bar, non? Un homenaxe, eu penso que é un acto que valora o nomeado lembrando os seus méritos. No caso de Pepe Bar é fácil facelo. A seu talento e a súa paixón por a arquitectura uníase a súa calidade humana. Vou ser breve, como os dicía, na lectura destas folliñas. Coñecín o traballo de Pepe Bar antes que a persoa. Era eu estudiante de secundaria en Vigo, onde fui a vivir con meus pais. Ali pasei os anos de bachillerato de secundaria e pasei todos os veranos de mentre facía a carreira de arquitectura. Coincidía que os últimos anos de Pepe Bar, cando volveu, era o período en que facía bachillerato. Por lo tanto, hai esa coincidencia, que el produce as súas obras cando eu estou empezando a pensar en arquitectura. Ali pasei os últimos anos
no Instituto Santa Irene de Vigo. Nestes primeiros anos de contacto e achegamento á arquitectura, con ganas de coñecer, obsesión por saber que era arquitectura, mirábamos, buscábamos todo. A información era escasa, pero se recibía con os brazos abertos, unha maravilla, non? E estábamos ansiosos por conocer. Son as épocas de lectura de Poseidón, a editorial argentina, en la que fundamentalmente había textos que se repetían y que conocíamos porque no había máis, ¿no? Saber ver a arquitectura de Brunelleschi, o Wright, o Corbusier, Baudelaire, todo eso, eran os textos que devorábamos. Nese ambiente de ruptura ca cultura e de recuperación dunha cultura que teníamos pasado, xogaron un papel moi importante un grupo de arquitectos xóvenes en España, concretamente, que conectaron cos anteriores, co Gatapac e os anteriores do movimento moderno, de forma que deron continuidade á posibilidade de que se explicara a arquitectura, se enseñara a arquitectura e se aprendera a arquitectura. Estou falando dos primeiros arquitectos importantes en Europa, en España, a nivel europeo, e naturalmente entre todos eles hai que contar a Pepe Bar. Pepe Bar foi un dos que supo mirar atrás e ver o que tiña interés e recuperarlo loitando por ele como fixo durante toda a súa vida profesional. Eu, por primeira vez, decía as notas que teño aquí, por primeira vez vi unha nova arquitectura diferente, que me animaba a pensar por un momento intenso, foi un momento intenso de aprendizaxe e descubrimento. Tras a ruptura cultural que significou a Guerra Civil. Temos que darnos conta que había moitos arquitectos que estuveran facendo arquitectura actual e de repente, falando da Guerra Civil, deixaron de facer arquitectura actual. Deixaron de facer, empezaron a facer unha arquitectura historicista, unha arquitectura sin pensar, sin sentir. Allí estaba Pepe, estaba con memoria recordándolo. Pepe facía unha arquitectura que se conocía e se publicaba. Isto para os estudiantes de arquitectura, os 3 ou 4 que conocía eu en Vigo, ¿no? Que buscábamos a información desesperadamente por saber como estábamos. Era como unha lección, unha esperanza. O agradecimento que siento por a figura de Pepe Val é auténticamente real e se revive recordando esta situación, ¿no? O importante que foi encontrar alguén que en un momento determinado señalaba o camiño, un camiño que non conocíamos e que estábamos todos desesperadamente buscando, ¿no? Sempre recordarei as primeiras obras que vi a casa da familia Bar, que me impresionou, foi das primeiras obras que fixo ele. Unha magnífica lección e un gran ánimo, resumo eu nas notas que teño. Tamén recordo as que se publicaban máis, as vivendas primeiras unifamiliares, a Casa Cendón, a Casa Couto, etc., que recordo porque as vi publicadas e aquilo para os estudiantes que, en un momento tan confuso como era a arquitectura naquela época, tremendamente confuso, que era confuso a todos os niveles, porque o movimento moderno estaba loitando contra sí mismo e cambiándose, o Tintén estaba cambiando radicalmente, era unha nova apertura hacia un mundo novo, completamente. Pois en ese momento que estaba cheo de tanta historicismo,
e a arquitectura morta, ver a arquitectura de Pepe era como unha alegría, non? E era para nós unha meta, unha señal, un camino, unha referencia. Decía ao comezo da miña intervención que todo homenaxe é un recordo que está ligado ao agradecemento e ao cariño que se sente por a persona homenaxeada. Na creación, no caso de Pepe Val, se pon moi en evidente, porque a creación é moi singular, penso eu, que os conservamos de longe. Ten as razóns poderosas para que se sinta recolector dos nosos agradecimentos. Hai dúas razóns poderosas, que son unha primeira, que é o que a xenerosidade que tuvo, que tuve un máis xente que él, pero que él foi moi xeneroso, dedicando o seu tempo aos demais, a arquitectura. Isto é moi importante. E, por outra parte, a calidade da súa obra. A calidade da obra de Pepe é fundamental. É importante. Esa é a segunda razón e a máis importante. Na creación del destaca a fortaleza e o compromiso dos seus principios éticos. Así como tamén a claridade das súas ideas, que son sempre ventás abertas á liberdade, que tantas veces defendeu el como Eixón cando se enfrentaba a estos temas. A súa continuidade, a súa autenticidade é o que eu destacaría do resumen da personalidade creativa de Pepe. Eso que está tan difícil de atopar hoxe en día, ¿no? Encontrar algo que sea auténtico en toda a creación. A Pepa tiña. Por eso eu rebato diciendo que a súa autenticidade sigue sendo unha lección para todos nós. Xa está, xa acabei. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, nuestro agradecimiento a la Academia por haberme invitado a un acto como este, que para mí es un día muy especial, porque he pasado los últimos 12 años de mi vida estudiando la obra de José Barbó, siguiendo un poco las huellas del estudio de Alicia, y es un enorme honor, además, tener los compañeros de mesa que tengo hoy, que creo que en Galicia hoy en día es difícil tener una mesa como la de hoy, ¿no? Bueno, ¿qué os puedo contar yo después de escuchar a Manolo, ¿no? Que vivió en primera persona esa época, ¿no? Para mí que realmente mi encuentro con Barbó fue muy fortuito, porque al igual que explicaba Manolo que conoció antes la obra que al arquitecto, a mí me pasó eso, pero incluso de una manera en la que ya Barbó no nos acompañaba, ya había pasado por la escuela de arquitectura, yo me crucé con él en su último año, ¿no? Prácticamente, tal vez nos cruzamos en algún pasillo alguna vez, pero no llegué a conocerlo personalmente. Pero tampoco su obra, tengo que decir, a través de la propia escuela, ¿no? Mi encuentro con Barbó fue muy fortuito. Yo me trasladé a Vigo para cursar el bachillerato y me encontré por casualidad por primera vez con la Iglesia de las Nieves en Teiz y pensé, ¿qué es esto? Y me volvió a ocurrir lo mismo años después con el mercado de Porriño, ¿no? Bueno, las dos obras resultaron ser obras de Barbó y en mí generan una intriga tremenda, ¿no? Y una necesidad vital de llegar a comprender cómo estaban antes esas arquitecturas, ¿no? Eso me movió a iniciar la investigación en el Departamento de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, donde yo me trasladé después de los primeros 5 años aquí, en la que tuve la suerte de tener
de profesores los que me acompañan hoy en esta mesa y a los que admiro muchísimo y aprendí muchísimo en La Coruña. Y la tesis me permitió, por un lado, acompañarme de algún modo de lo que para mí hoy en día es un maestro, ¿no? Un maestro que no conocí personalmente, pero que de algún modo me acompaña en todo tipo de reflexión que puedo hacer hoy en día acerca de la profesión, ¿no? Eso he ganado con el estudio. Y también le abrí una ventana a un periodo maravilloso de la arquitectura española de los años 20 y 30, de algunos nombres que ha mencionado ahora Manolo, una época irrepetible en la que, bueno, podemos encontrar unas lecciones que creo que son muy vigentes todavía para la práctica profesional de hoy en día, ¿no? Y por último me permitió también conocer y contar hoy en día como amigos también, amigos que lo fueron personalmente de Barbó, ¿no? Hoy en día hoy tenemos aquí a Alicia y a León, por ejemplo, ¿no? Alicia para mí fue fundamental porque, bueno, su generosidad de acompañarme durante todos estos años para explicarme de primera mano lo que fue la relación con Pepe durante sus años de estudio, la cantidad de conversaciones que tuvieron, incluso muchas de ellas grabadas en horas y horas de conversación que algún día estaría bien editar y destilar en algún texto, que es una cosa que quizás está pendiente. En relación a las ausencias, no quisiera olvidarme también hoy de Macamen Blanco, que también fue fundamental para mí en esta investigación, porque me acogió con los brazos abiertos en esa casa de Marqués de Valladares, que me quedó absolutamente fascinado también la primera vez que la visité. Macamen fue una persona que estaba absolutamente convencida de que había como una deuda pendiente con la obra de su marido, que realmente no había sido difundida lo suficiente, y eso hizo que creyera en mi proyecto y que me ayudara muchísimo durante esos años, ¿no? Un recuerdo especial también para Andrés Fernández Albarat, que tuve ocasión de visitar antes de finalizar la tesis, que estoy convencido de que estaría feliz de poder acompañarnos hoy en día, ya que Barbó fue amigo personal de él y tiene una trayectoria muy paralela, ¿no? Y excusar por último a la familia Bar, porque les hubiera encantado estar aquí hoy por distintas razones de localización. Uno está fuera en el extranjero, otros por razones de trabajo no han podido venir, pero estoy convencido de que en el acto de vídeo sí que podrán estar. ¿Qué celebramos hoy? Pues celebramos que Galicia tuvo la suerte de que el año 57 aterrizara un arquitecto absolutamente comprometido con la profesión y con su tierra, ¿no? Y que no abandonara Galicia, que toda su obra se radicara aquí, ¿no? Yo estos días, releyendo los escritos de la monografía que hizo el Colegio de Arquitectos tras su fallecimiento, he revivido de algún modo la excitación y la intriga que me produjo los testimonios de la gente que compartió con él profesión y horas de conversaciones, y me generó como la necesidad de dar respuesta a qué había detrás de todo eso, ¿no? ¿Cómo era posible que se pudiera hablar de una persona de esa manera, ¿no? Como ha expresado Manolo ahora, ¿no? Y bueno, con motivo de los estudios de doctorado y gracias a mi tutor Antonio Ernesto, un arquitecto de origen gallego, muchos de vosotros conocéis, sí, que me ayudó muchísimo también, y al que debo el enfoque metodológico del análisis de la obra de Barbó. Todo ello, como digo, me ayudaron a poder finalizar la tesis en 2016. Mi punto de vista es un punto de vista muy particular, muy personal, si se podría decir, ¿no? Es decir, cuando te propones abordar la obra de un arquitecto es imprescindible armarse de una determinada teoría del proyecto, de una cierta metodología. Por lo tanto, lo que yo puedo arrojar con el resultado de mi investigación es necesariamente muy parcial, ¿no? Y por supuesto hay otras muchísimas vías de interpretación de la obra, ¿no? ¿Qué creo que debemos o tenemos la obligación de divulgar en relación a esa obra, ¿no? Pues de algún modo, si bien un homenaje como el de hoy es necesario, creo que todavía más necesario es que se conozcan y que se comprendan cuáles son las razones que motivan ese homenaje por la gente que no lo conoció de primera persona. Y estoy pensando en arquitectos jóvenes de hoy en día, de la Escuela de Arquitectura, con los que me encontraré mañana, que me han invitado a una conferencia allí, y espero un poco sembrar la semilla de que sigan investigando sobre la obra de Barbó para que no les pase lo que me pasó a mí, ¿no? Que realmente nadie me había hablado en la Escuela de Arquitectura sobre la obra de Barbó, ¿no? Yo de algún modo me propuse construir como una especie de eslabón entre el pensamiento y obra de Barbó y nuestra generación, que no lo tuvimos ni como profesor ni como compañero, ¿no? Y en este sentido me gustaría hoy aprovechar la ocasión para lanzar una alerta, en el sentido de que, del mismo modo que era necesaria una tesis sobre Barbó, creo que, y pueden venir muchas más también sobre Barbó, creo que es necesario que se empiecen a producir tesis doctorales sobre mis compañeros de mesa. Creo que es una labor que está pendiente y que o lo hacemos pronto o las nuevas generaciones de las escuelas de arquitectura van a perder un periodo maravilloso de arquitectura en este país gallego, que creo que tenemos la obligación de intentar que eso no ocurra, ¿no?
Voy a hacer una presentación, intentaré ser reducido y muy preciso en lo que vaya a contar. Me preguntó José Manuel de hacer una breve síntesis de la tesis. Es complicado, son 12 años y es una visión un poco a lo mejor confusa y seguramente que se pueda debatir, pero bueno, voy a intentar ser concreto. Como se ha comentado aquí, José Barbó se establece en Vigo en el año 57 en un momento en que se vio un parón cultural tremendo en todos los órdenes, ¿no? Pero estaban pasando cosas. En el año 57, Alejandro de la Sota acaba de ganar el concurso del Gobierno Civil de Tarragona. Corrales y Molezáun están construyendo el pabellón español de la Exposición Universal de Bruselas. Y, por ejemplo, en Europa está en construcción la Tourette de Le Corbusier o está en construcción el Guggenheim de Nueva York, de Israel. Estamos en ese momento, ¿no? Llega Barbó a Galicia con un amplio conocimiento de la arquitectura moderna internacional y, junto a la atención a lo constructivo, llega con la idea clara de que el principal protagonista de la obra arquitectónica va a ser el espacio, lo cual conllevará diferencias radicales con un periodo anterior. Guarda ciertos paralelismos con los protagonistas de la tercera generación del movimiento moderno y pertenece a un grupo de arquitectos españoles que ofrecieron una cierta heterodoxia de planteamientos que se tensiona entre las lecciones de los maestros y la adaptación a las particularidades del territorio. Y ahí está la clave para entender su obra, ¿no? Su primer proyecto, el edificio de Barbó, es una obra de sorprendente madurez que podemos afirmar que se le situó como el máximo exponente de la recuperación de la arquitectura moderna en Galicia. Y me gustaría poner en relieve dos cosas en relación a este edificio. En primer lugar, destacar que, siendo su primera obra, la comete con 35 años, siendo ya bastante maduro, después de 10 años de preparación de ingreso para la Escuela de Arquitectura de Madrid, ¿no? Con una formación urbanística tremenda, humanística. Esto no es común hoy en día, ¿no? Y luego la segunda cosa que quisiera destacar es que es un edificio en el que, si bien demostró tener un perfecto dominio de la ortodoxia del movimiento moderno, él muy pronto se da cuenta de que aquello en Galicia no podía seguir en esta línea, ¿no? Que tenía que deberse, digamos, a las particulares características del territorio gallego. Voy a leer una serie de citas del propio Barbó. Me interesaría, creo que puede ser bonito en este acto de homenaje de hoy, darle voz propiamente a él, y luego terminaré con una serie de imágenes en silencio sobre la obra. Creo que no es el momento de superponer ningún discurso, y mucho menos con los que me acompañan en la mesa, así que será con lo que cerraremos el acto. Estaba intentando contextualizar la obra en lo que es la arquitectura moderna española, y podemos decir que, bueno, no lo digo yo, lo dijo Carlos Flores, ¿no? Cuando hizo su libro sobre arquitectura moderna española, y lo hizo formar parte de esa familia de más o menos esos mismos años, entre arquitectos como Cabrero, que es del 12, Coder y de la Sota y Fisac del 13, Fernández del Amo del 14, Sostres del 15, Oiza del 18, Cano Lasso del 20, Corrales del 21, Molezáun y Barbó del 22, que de Molezáun también estamos celebrando este año su centenario, ¿no? Y destacar, por ejemplo, como en un determinado momento de la historia de la historiografía moderna española, como antes apuntaba Manolo, Barbó estaba ahí, entre los grandes, ¿no? Hubo un momento en el año 1982 que la revista 2C hizo una exposición de arquitectura moderna española titulada Los maestros de la arquitectura moderna española. ¿Y quiénes eran? Pues eran Coder, Sert, Sostres, Oiza, Sota, Ganchegui y Barbó. En relación al enfoque o las conclusiones que pude sacar yo a raíz de mi estudio de tesis doctoral, podríamos decir que la obra de José Barbó comprende un universo complejo que, tras una primera valoración superficial, incita a pensar la dificultad de que sus logros sean transmisibles. Sin embargo, desarrolló un discurso perfectamente inteligible en el que insistió en subrayar las dimensiones más transmisibles de su trabajo, en la convicción de que la racionalidad posee un papel fundamental en la actividad del proyecto. El principal indicio consistió en considerar que la ética profesional, a la que estamos aludiendo hace un momento, lo coloca en una posición objetiva ante la tarea del proyecto, lo cual transforma una actitud en una forma de proyectar. Una búsqueda personal en la que la total liberación de prejuicios formales implicará una constante reformulación de las preguntas, le acabará conduciendo al núcleo objetivo de la tradición, una tradición tan importante como la que tenemos en Galicia, ¿no? Estas cuestiones ponen del revés la caracterización en sentido más original que podía tener una visión primera superficial de Barbó, y a través del concepto de tradición y objetividad en su aspiración a la universalidad aflora la dimensión colectiva, que es aquella susceptible de poder ser transmitida, ¿no?
Por un lado, hablaré brevemente de cómo Barbault se manifestaba en relación a las tres grandes nociones irreductibles de la realidad que intervienen en cualquier proceso de proyecto en arquitectura, que son el sitio, la vida y la técnica. Y por otro lado, de cómo Barbault trataba los elementos con los que trabaja la arquitectura. La arquitectura tiene en común con la vida, el sitio y la técnica el concepto de formalidad. Son dos mundos que se corresponden, en cierto modo son análogos, pero sin una relación lógico-formal causa-efecto, sin determinismos. En relación a la vida, que podemos decir que es la razón de ser de la arquitectura, que nace para dar cobijo a la vida del hombre, tiene que ver con las necesidades a satisfacer y, por tanto, con el uso y la organización de la vida según patrones de orden funcional y cultural. En relación a esto, Barbault afirmaba lo siguiente. Desde que nacemos hasta que morimos, después también, aunque ya puedan importarnos, y desde que nos levantamos, hacemos por la vida y de nuevo nos acostamos, transcurre nuestro tiempo casi totalmente dentro del espacio configurado principalmente por los arquitectos. La presencia de nuestra función es, pues, permanente para el ciudadano. De ahí se deriva la amplitud e intensidad de nuestro compromiso con la sociedad, que obviamente es enorme. Y continuaba diciendo, todas estas tremendas inquietudes me fueron haciendo creer que la verdad habría que buscarla en sus orígenes, en un conocimiento más profundo del ser humano. Así, remedando a Diógenes, como titilante linterna, me fui en busca del hombre. En su compromiso ético con la sociedad, Barbault protagonizó, en un entorno plagado de intensas y dramáticas contradicciones del momento en que llega a Galicia, la gestación de algunos de los procesos que son el antecedente de muchos de los aspectos positivos de lo que es la profesión hoy en día en Galicia, ¿no? Y aquí están la cantidad de instituciones en las que participó Barbault como fundador, ¿no? En relación al sitio, ¿no? Al territorio gallego, el sitio que es la escena, sobre la tierra y bajo el cielo, entendida como geografía y topografía, en el campo o en la ciudad, con sus particularidades climatológicas, de orientaciones y también culturales. Barbault trabajó con la conciencia de incidir sobre un medio de fuerte identidad. Su topografía, climatología, su estatus antropológico, junto al aspecto cultural e histórico, son determinantes en su obra. Del siguiente modo describía Barbault el medio en el que operaba. Decía lo siguiente: Galicia, con un territorio y clima tan extraordinariamente vario, de la montaña interior a la suave zona costera, de sus prodigiosas rías altas y bajas, pasando por todos los matices intermedios, tanta variedad y, sin embargo, tanta armonía en una porción geográfica tan pequeña, dio lugar a una extrema variedad, por el contrario, unitaria, de su cultura, marcada en su folclore, usos y costumbres y, como no, en su hábitat. Esta es la causa principal de la extraordinaria riqueza tipológica de sus construcciones. Y continúa diciendo, las particulares características de Galicia son de tal entidad que inevitablemente han de acusarse en toda su producción arquitectónica. Húmeda, lluviosa y ventosa, pone de manifiesto contundentemente la calidad de los materiales y la idoneidad de sus formas. Si a todo esto agregas la particular idiosincrasia de sus pobladores, cincelada por la historia y este ambiente, verás claro que nuestra arquitectura inevitablemente deberá diferenciarse de las demás. Ese hipercomplejo mundo en que vivimos deberá singularizar inexorablemente nuestra arquitectura. Y en relación a esto, una última cita que dice: la alternativa global que la humanidad necesita pasa por un reencuentro con un pasado lonxano, común a todos los povos. Este pasado arcaico está en Galicia excepcionalmente bien conservado en relación al contexto europeo. ¿Y qué decir de la técnica? La técnica parte de las materias primas y las modifica. Tiene su origen en las artesanías o estetas técnicas de las que depende la construcción y está relacionada con el problema del estilo, aspecto cambiante que se consigue a través del tiempo y del que participa la evolución de las técnicas. La elección objetiva de la técnica se pone en manifiesto en lo morfológico, evidenciando la función, la conducción útil y produciendo simultáneamente la construcción y la decoración. Así hablaba Barbault de la técnica. Para que la arquitectura sea, para que exista, necesita ser construida. La arquitectura y construcción son consustanciales. Con la construcción aparecen las formas portadores de los valores arquitectónicos y éstas cambian porque las necesidades y medios también cambian. La evolución social crea otras necesidades al propio tiempo que transforman los medios de producción y surgen nuevos materiales y nuevas técnicas de construcción. Y continúa diciendo, creo desde sempre que especular coa forma resulta totalmente improductivo e que a forma non saerá nada senón do concreto. Quero dicir que só se resolvemos problemas novos, os resultados serán novos. Ocorre o mesmo que na poesía. Só sae algo novo se ten algo novo que dicir e se coñece o idioma. En arquitectura, polo tanto, é fundamental saber construir. El enfoque metodológico que podemos utilizar a la hora de hablar de arquitectura
en cuanto que objeto cultural, puede ser analizada estableciendo un cerco de comprensión, rodeándolos a un sistema de referencias a la realidad más general. El análisis que contiene la tesis se establece en dos niveles. Un nivel lógico en el que se corresponde con la parte más descriptiva, que descompone la obra en sus distintas operaciones formales de raíz lógica, y un segundo nivel analógico, en el que la función poética se evidencia cuando se desciende por el eje de las analogías y la vida, el sitio y la técnica que acabamos de describir actúan como elementos paradigmáticos que caen sobre la obra en forma de sintaxis arquitectónica, dando lugar entonces al objeto cultural. Se trata, pues, de conocer primero cómo es la obra para ver luego cómo funciona como una caja de resonancias de la cultura. En el reconocimiento de los elementos básicos de la arquitectura resulta muy clarificadora la distinción llevada a cabo por Semper en su obra Los cuatro elementos de la arquitectura: fuego, basamento, recinto y techo. La arquitectura está predispuesta a recibir por analogía información de la vida, el sitio y la técnica. Esta información es procesada por el proyecto que da respuesta espacial en forma de sintaxis arquitectónicas. En el análisis de la obra de Barbault es posible ver cómo él se encontró con los arquetipos de la arquitectura, y estos son algunos ejemplos. La objetividad necesariamente exige de la arquitectura que se satisfagan los fines para los que se crea. Para alcanzar dicha objetividad en la concreción del hecho arquitectónico, depende en gran medida de que la forma sea expresión de la utilidad, siendo una forma objetiva aquella que pone en evidencia su función. Y acabaremos con una definición de arquitectura que destiló José Barbault en una carta dirigida a Carlos Arellano en 1968. José Barbault comparte con otros arquitectos de su generación, como de la Sota o como Coder, un modo de proceder racionalista, en el que se parametrizan los problemas, se cuantifican, se replantean las cuestiones de la arquitectura invariantes en el tiempo. Respecto a la estética y su necesaria condición útil, Barbault afirmaba lo siguiente: debo decir que yo nunca relego a un segundo plano las implicaciones estéticas, pero si las procuro, las hago surgir de las propias soluciones que satisfacen plenamente los fines propuestos. Si la arquitectura es arte, lo es precisamente por su contenido estético. De otro modo no sería más que mera edificación. Ahora bien, arte es verdad, auténtica expresión, objetivación de lo subjetivo, razón trascendida. Aquí me gustaría señalar que este texto de Barbault está extraído de unas notas que hizo un artículo que escribió Jean Casadella, que también tuve la suerte de ser alumno suyo, cuyo trabajo concienzudo, que fue el único que yo encontré, hecho por un arquitecto a fondo sobre su obra, motivó la respuesta de Barbault, y en esta respuesta está este espléndido texto, ¿no? En relación a la definición de arquitectura que os comentaba antes, y con esto acabamos. ¿Cómo entendía Barbault que se podía definir la arquitectura, ¿no? Decía: creo que arquitectura es el arte de construir habitáculos, delimitar constructivamente espacios para el uso del hombre. Lo esencial es, en consecuencia, la construcción de vacíos. Luego, la forma externa procederá de la interna, el positivo será producto del negativo. Con su conocimiento, el arquitecto deberá engendrar o desencadenar un proceso de datos cuyo resultado inevitablemente será caótico, pero que con su intuición se esforzará en reducir a cosmos. Regir ese proceso deberá ser su satisfacción y también su angustia. Bueno, y a continuación pasaré una serie de imágenes sobre la obra que he procurado hacer una selección de lo más importante, selecto, de lo que yo he podido destilar durante estos años de investigación de su archivo. Un archivo que también me gustaría reivindicar aquí, que tiene un valor tremendo, que hay una cantidad de documentación que nunca ha sido publicada y que ha habido algunos intentos por parte del Colegio de Arquitectos en el pasado de llevar a cabo un proyecto de digitalización que todavía no ha visto la luz, pero que espero que algún día lo consigamos. Y aprovecho de nuevo para reivindicar, dado los compañeros de mesa que tengo, que sería bueno hacerlo con esta espléndida generación de arquitectos que pasaron por la Escuela de La Coruña, que hoy en día no están ejerciendo la docencia allí y que, insisto, que tenemos el deber de transmitir a los alumnos de hoy en día, ¿no? Si les parece, son unas cuantas imágenes, las pasaremos en silencio, porque creo que es un día que como homenaje, mejor no hacer más, superponer ningún discurso más del que ya he superpuesto a la propia obra.
Lo que vamos a hacer a continuación es como una agrupación de los 4 capítulos importantes de la actividad que desarrolló José Barbó. En primer lugar, sobre el espacio colectivo, 6 de los equipamientos que realizó, casi todo ello en el área metropolitana de Vigo. Sobre el espacio doméstico, lo que trabajó sobre vivienda colectiva y sobre vivienda familiar. Luego un apartado sobre mobiliario y la integración de las artes en la arquitectura. Y por último, un último apartado que está englobado en esas 3 palabras tan fuertes, ¿no? Ética, estética y ética, que compendian una de las preocupaciones que arrastró durante toda su carrera, ¿no? El trabajo con la piedra natural por un lado, fundamental, y por otro lado el trabajo que hizo con los elementos como son el hogar, la escalera y la característica de la ventana inclinada. Les dixen ao principio para quitarse o sombrero, non? Antes de dar paso ao coloquio, vou a ler un fermoso texto escrito polo seu amigo e compañeiro Andrés Fernández Albalá, recollido do libro publicado por Alicia Garrido sobre a vida e a obra de José Barbó. Un extracto porque é un texto largo. Corría o outono de 1942, en Santiago de Compostela, cando José Bar e eu coñecémonos. Esteábamos vida de estudiantes, iniciando o segundo curso de Ciencias Exactas, e entre matemáticas e debuxos, universidade, artes e oficios, nos fixemos amigos, e aquela amizade non terminaría nunca. Despois, Madrid. Os dous íamos para arquitectos, ingresos, academias preparatorias, sesións que duraban trimestres e ao cabo os exames, non sei se duros, razoables ou inverosímiles. Escola de Arquitectura, anos 50, colexios maiores, convivencia, tempos de madurar, a amizade e Pepe Bar popular e querido, coa arquitectura a voltas, apaixonado ata a exageración. Ali iniciouse o proxecto do que creo foi a súa primeira obra importante, a casa da rúa Marqués de Valadares de Vigo. Afáns comuns, camiños diversos, e volta á terra, a Galicia, colexio de arquitectos, creación, ilusión, entrega, os dous decanatos, Escola de Arquitectura da Coruña, o seu ensino, corta pero intensa, profunda, toda unha vida e a súa urdimbre de que faceres, amigos, arquitecturas e tantas cousas máis. A espera dunha revisión crítica da súa obra, consciente da dificultade de separar a arquitectura do home, a obra do autor, tarefa sempre ardua, por non dicir imposible, e máis neste caso, ante o particular talante tan dunha peza de José Barbó, personalidade tan rica e a vez tan transparente, destacaba, abarcadora, totalizadora, a autenticidade como unha sede de realidade utópica, de verdade, servida por un temperamento apaixoado e inxenuo, no que armonizaban a imaginación creativa e o estudo, a elaboración exhaustiva da idea, o proxecto, o detalle. A autenticidade manifestada na súa sinceridade sen concesións, no seu que facer, nas súas cousas, na súa vida. Este é o texto entrañable de Andrés Fernández Albalato, o seu amigo José Barbó. Bueno, eu quería simplemente unha última anotación. Coñecín a José Barbó no ano 74. Vin de Barcelona, estaba ali estudiando, traballando, vin a visitar a súa obra, o mesmo que fixo o noso compañeiro Jaime, coñecíamola a través conocíamola mal a través de algunhas publicacións, e vin a visitar, a conocer a súa obra e a conocer o el. Invitoume á súa casa, con min, con Macamen, cos fillos, nesa casa fermosísima,
con ese patio interior ao que vertebraba toda a zona de estar da casa. Levoume a visitar a iglesia das Neves, que me deixou prácticamente fascinado. Pois desde o ano 74 coincidín con el moitísimas veces nas xuntas de goberno do colexio, en reunións, participamos en moitas actividades. E casualmente no ano 72, ou no ano 94, fui a visitar, estaba no hospital de Santiago, estaba facendo unha reforma pequena, e fui a visitar esa reforma, e casualmente encontrei-no nunha sala de observación do hospital sentado coa bata. Pero Pepe, que faz aquí? Nada, estou aquí facendo unhas probas. Non sei que me detectaron aquí, que están facendo unhas probas. Bueno, por os poucos días falecía, con 74 anos de idade, no hospital de Santiago de Compostela. Este é o recordo, o último recordo que teño da súa persona. Bueno, o acto remata aquí. Queremos abrir, si é que hai motivos, un coloquio, si, aproveitando a presencia dos presentes, dos contertulios, si queredes facer alguna pregunta, estamos a vosa disposición. Yo, si me permitís, quería hacer una consideración. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Academia y subrayar la oportunidad de celebrar el centenario del nacimiento de Pepe Bar con este acto y con esa mesa, que se agradece mucho. Pero yo quisiera señalar algo conocido por todos, pero yo creo que es algo en lo que hay que insistir. Los libros que se muestran en esa pantalla, uno de ellos todavía inédito, no publicado, que es el de la derecha, los otros dos del colegio y otro de Alicia Garrido, publicado por la Fundación Barrié. Bueno, por supuesto, luego hay algunas otras referencias a Pepe Bar en obras más generales, ¿no? Pero estaremos todos de acuerdo en que es clamorosamente escaso, dada la importancia y la calidad de la obra de Barbó, como aquí ya se ha señalado. Y Jaime y yo, sin entrar en detalles, somos perfectamente conocedores de las dificultades de intentar impulsar y llevar a cabo una exposición, una publicación sobre la obra de Pepe Bar, en lo que hemos estado trabajando ya hace un tiempo, y nos hemos encontrado con todo tipo de dificultades. Bueno, esas cosas, si no se hacen ahora, ya se harán, pero o tenemos esa potencialidad, ¿no? En fin, si ahora no prestamos suficiente atención, ya a lo mejor dentro de un tiempo, con suerte nosotros mismos, si no, otras generaciones se ocuparán, pero el problema es la obra, porque la obra de Barbó está muy maltratada. Algunas piezas afortunadamente se mantienen bien y se conservan bien, pero otras obras han sufrido modificaciones aberrantes, destrucciones parciales, modificaciones de todo tipo. Y es responsabilidad de todos intentar que ese patrimonio, que es patrimonio de nuestra arquitectura gallega de la segunda mitad del siglo XX, se mantenga para que la disfrutemos nosotros y generaciones venideras. Yo quisiera agradecer las palabras de Fernando, porque bueno, todos los que hemos estado interesados en la obra de Barbó, y tengo aquí a Xan Casadella, vuelvo a insistir, que fue el primero, Alicia con su tesis, mi trabajo, muchos trabajos que pueden venir después. Mañana se lee un trabajo de fin de grado de una alumna de la Escuela de Arquitectura de La Coruña sobre el Policlínico de Sanatorio del Pinar. Es necesario esto que comenta Fernando. Yo comentar que, por lo que a mí me toca, ¿no? Intento divulgar todo lo que puedo. Yo actualmente soy docente en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, es mi 6º año como profesor de proyecto allí, y os aseguro que no les va a pasar lo que me pasó a mí. Todos mis alumnos han oído hablar de José Barbó, ¿no? Y como bien decía Fernando, llevamos más de un año los dos codo con codo. Yo a Fernando lo conocí en el Tribunal de Defensa de mi tesis doctoral, porque me pareció una cosa bonita de hacer, que fue juntar a los dos directores de las escuelas de arquitectura
en las que yo me formé, como son la Escuela de La Coruña y la de Barcelona. Fueron Jordi Ros y Fernando Grasa, que en ese momento dirigía la escuela y que además había sido un arquitecto que había escrito en numerosas publicaciones sobre Barbó y me parecía que era lo que tocaba. No nos conocíamos personalmente, a raíz de esa defensa en el tribunal hemos hecho amistad y, como bien decía, llevamos más de un año con un proyecto expositivo ya muy montado, muy desarrollado y con serias dificultades para encontrar apoyos institucionales. Yo creo que lo conseguiremos de una manera u otra, estoy convencido, No vamos a parar, pero realmente creo que sí, que un homenaje como el de hoy es un momento también de reivindicar esta cuestión, ¿no? Sí. Con un pequeño detalle que la familia existe representada una niña 15 personas, porque son sobrina y afiliada de Pepe Bar. Pensé, llegué tarde, desgraciadamente, porque a los aparcamentos y no sabía, pensé que estábamos muy firmados por ahí, no vinieron ni Alfonso ni... No, Alfonso está en Lisboa, pensé ha que tenido iba a todos haber, los problemas. estoy viviendo en Vigo ahora. Pero xa les contaré Estamos a maravillosa mesa que representou o seu pai. E outra cosa que quería preguntarche a ti, despois da última homenaxe que se fixera en Vigo, hai 3-4 anos por aí. Sí, estive 3 anos, sí. Lleguei a preguntar se a túa tese, por fin, é do que estaba disparando agora, me temo, non? Por fin a vamos poder ver en formato libro para que o gran público poidamos disfrutar dela. Ela está facendo referencia a outro homenaxe que se fixo con motivo do 25 aniversario do falecemento de Barbó, que tivo lugar no Colexio de Arquitectos de Vigo. Me cuesta el gallego, que nos acompañó Celestino García Braña en aquella ocasión, que hizo como una introducción para introducir a Barbó en el contexto de la arquitectura moderna española, y luego hubo una sesión mía parecida a la de hoy. La respuesta es que no. Yo en su día hablé con el Colegio de Arquitectos de Galicia a través de su responsable de Cultura, que era Cristóbal Crespo, que espero poder ver mañana en la Escuela de Arquitectura. Me comentó las dificultades que todos sabemos que ha atravesado nuestra profesión y que había la voluntad por parte del Colegio de Arquitectos de publicarla algún día, porque por lo que me comentó solo había una publicación susceptible de ver la luz, pero que quería lanzar el proyecto editorial de Obradoiro, que hoy comentaba con unos amigos que me han acompañado desde Vigo, que es una lástima que hayamos perdido esa revista colegial, ¿no? que es una labor fundamental e importantísima, ¿no? Y entonces, pues no, también contacté en su día con la Fundación Barri de la Maza, que fue la que publicó la tesis de Alicia, y 3/4 de lo mismo, ¿no? Que están por hacer publicaciones en digital, que la Fundación desafortunadamente ha venido muy a menos. Yo aprovecho también para reivindicar una cosa, que es un proyecto fallido, ¿no? En realidad tampoco lo impulsamos mucho, pero a mí me parecía que la Fundación Barri de la Maza ha jugado un papel importante en La Coruña, ¿no? Con algunas exposiciones de arquitectura, que la última fantástica sobre la obra de Manuel Gallego, ¿no? Y otras que vinieron antes. Yo en vida de Fernández Dorat, cuando fui a visitarle, sucedió una cosa muy bonita, que es que me describió las ciudades gallegas como si fueran personas, ¿no? Entonces él decía que identificaba mucho a Pepe Bar con la ciudad de Vigo y que él se identificaba a su vez con la ciudad de La Coruña, ¿no? Y yo le comenté, es que habría que hacer algo con vosotros dos, ¿no? Porque hay cierto consenso en el que son los verdaderos introductores de la recuperación de la modernidad en Galicia, ¿no? Y me parecía que había un proyecto muy bonito que hubiera sido plantear una exposición monográfica en paralelo de la trayectoria de los dos y que tuviera lugar en la Fundación Barrié, que tiene esta condición tan bonita de tener las dos sedes, ¿no? En La Coruña y en Vigo, y que podía ser una cosa itinerante. Una vez con Fernando lo hablamos también. Bueno, la Fundación, sabéis que con este tema de las ventas de unos bancos a otros también ha venido muy ameno. Pero bueno, yo estoy convencido de que son cosas que vendrán. Sobre Barbó, sobre Albalat y sobre mis compañeros de mesa, vuelvo a insistir, que tenemos que en la Escuela de Arquitectura sobre todo, y en el Colegio de Arquitectos también, que no nos escucha la decana, pero tengo ocasión también se lo diré, que es necesario poner en valor la obra de los arquitectos tan fantásticos que tenemos en Galicia, ¿no? Na Academia non vamos a renunciar a facer actividades sobre Barbó. En algunha ocasión chegou algunha proposta para dedicarlle o ano das artes en Galicia, non frutificou, pero quero dicir que hai recordos da figura de Barbó, non?
Se non hai ninguna pregunta máis, quixéramos agradecer a presencia do concelleiro de Urbanismo do Concello da Coruña, noso compañeiro arquitecto. Recordarlles que aquí na Academia todos os martes temos algunha actividade ou a facer publicidade. Concretamente o martes próximo temos unha conferencia dun arquitecto dentro de un ciclo que abrimos hai 15 días titulado Arquitecturas para un tempo novo. Efectivamente é un título, se quere, un pouco pretencioso, pero sí, hai arquitecturas en Galicia, estánse realizando arquitecturas para un tempo novo. Houve unha conferencia de Cristina Ansede e Alberto Quintáns hai 15 días. O martes próximo hai unha conferencia de Carlos Pita, arquitecto. A próxima será, non teño aquí o calendario, pero en fin, irase anunciando, de Carlos Seoane, e a próxima será de Elizabeth Avalo e Gonzalo, e a última conferencia, ahora non foiseme da cabeza, pero iremos anunciando, de maneira que a arquitectura moderna, non solamente a historia, que tamén está, pero a arquitectura moderna está presente no noso ideario, no noso calendario, e nas nosas preocupacións. O objetivo principal da Academia é a protección e a conservación do patrimonio, pero non descuidamos tamén o patrimonio moderno. De maneira que quedan ustedes invitados. Outra das actividades que temos previstas é a relación de arquitectura coa música. Estamos pergeñando algunha actividade. Unha das que hai previstas xa no mes de novembro é do arquitecto e músico Yannis Xenakis. Vai haber unha conferencia que vou impartir eu. Un músico vai a interpretar unha das composicións con violín de Xenakis. Bueno, en fin, que esta academia está viva, queremos estar presentes na sociedade galega, concretamente na sociedade coruñesa, e están ustedes convidados a todos os actos que temos programados. E nada máis, moitas gracias pola vosa presencia, e nada, despedimos así este acto agradecendo aos nosos contertulios a súa presencia e a súa participación. Moitas gracias.